Qué bueno que decidiste venir, hermano. Qué bueno que decidiste ahí en tu casa sintonizarnos. Qué bueno que Dios me permite dar una vez más este tema, hermanos. Este tema lo he compartido por muchos años. Hace muchos años que lo estoy dando y lo voy a seguir dando, porque yo sé que la palabra se va de la mente y nos llenamos de tantas cosas. Y tenemos que tener presente este tema, hermanos, porque créeme que cuando yo entendí este mensaje que hoy voy a dar, no solamente me fortalecí espiritualmente, pero creció mi amor hacia el Señor y sucedieron muchos cambios en mi vida. Día a día nosotros recibimos cambios y cambios a medida que entendemos o que pasamos una situación o que comprobamos o que viene comprobamos la presencia de Dios en nuestras vidas o que viene una revelación y entendemos algo. Y yo pido que el Espíritu Santo ilumine las mentes de todos aquellos que están escuchando este mensaje, porque sin la comprensión de este tema, hermanos, no podemos guerrear si no estamos convencidos de esto. Nos quedamos paralizados si no comprendemos esto. Nos quedamos sumidos, tirados. Y Dios no quiere esto para sus hijos. No podemos guerrear, no podemos defendernos, hermanos, ni siquiera levantarnos si caemos. No sé, si no conocemos nuestros derechos cristianos, no vamos a poder hacer nada. Y créeme que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón desde que fui llamada a este ministerio. Hablar sobre la gracia, sobre la justicia. Estos temas a mí me gustan, hermano, porque sé que es la manera que podamos nosotros estar firme contra las acechanzas del demonio y venga lo que venga, no detenernos, sino quedarnos estancados, porque Dios no quiere, somos su ejército, somos su soldado, y quiere unos soldados bien equipados, unos soldados que están siempre dispuestos para la batalla. Miren, hermanos, dice en el libro de Hebreos, lo hemos leído. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este tema, pero yo lo recuerdo porque sé que se nos va, hermano. Gracias, hermano. Dice que Dios, habiendo hablado, en Hebreos 1:1, dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras a los hombres en otro tiempo. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces Dios ha tratado de comunicarse con el hombre, hermano? A veces vemos, el otro día estamos viendo unos reportajes de que en otro tiempo decían que venían gente por el mar y que venían del cielo y que no sé cuánto, y digo, se queda todo en especulación, pero Hebreos 1:1 dice que Dios ha tratado de muchas maneras, dice, de muchas maneras, no nomás como ahorita, de muchas maneras Dios ha tratado de comunicarse en otros tiempos con el hombre, sin que el hombre llegue a entenderle totalmente. Es un idioma tan diferente, el idioma humano, el idioma divino. Dios nos habla y nos dice que estamos persuadidos de cosas mejores, de otro tipo de mundo que no podemos alcanzar a entender con esta mente natural, porque nuestra mente natural está limitada a los 5 sentidos, hermanos. Esta mente natural solamente entiende lo que ve, lo que escucha, lo que ha experimentado, y la Biblia trae tantas cosas que a veces nos quedamos en blanco. Yo creo que ni siquiera podemos imaginar cuánto tiempo Dios ha querido comunicación con el hombre, porque Dios ha amado al hombre desde que lo creó. Pero
no ha habido entendimiento. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Dice que hoy nos habla, en este tiempo que tú y yo vivimos, nos habla por el Hijo, por Jesucristo, por su evangelio, por lo que Él dejó dicho, por lo que Él estuvo manifestando el poder y la gloria que traía y diciéndonos todas las cosas. Y todavía así, hermanos, dime cuánta gente no cree en las palabras de Jesucristo. Él está enseñándonos, hermanos, con el propósito de que estemos enteros, perfectamente preparados para todo lo que viene, para caídas, para ataques, para guerras, para, no sé, hermano, para cualquier cosa que se nos presente en este mundo, que no nos quedemos tirados, que no nos quedemos sin ganas, que no nos quedemos sin esperanza. Dice la Escritura en el libro de Mateo 24 y 39. Dice que en tiempos de Noé, hermanos, estaban comiendo y bebiendo y en fiestas y en bodas y yo digo en todo lo que se podía, ¿verdad? En todo lo comelitones y todo, dice. Y Noé les advertía y les advertía. A través de Noé Dios les habló que iba a venir el diluvio. Pero dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y yo veo, hermano, estos tiempos, dijo Cristo que iban a estar como en tiempos de Noé. Y le dije, Señor, pues ya estamos. No alcanza uno, de veras, digo, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no entienden que estamos en una guerra que es vida o muerte? ¿Cómo es posible que no se entienda? Dice en el libro de Romanos 3:11, dice que no entendieron a Dios. Fíjese, aún hablando a través del Hijo, está diciendo, no hay quien entienda, dice Romanos 3:11. Esta carne es muy rebelde, hermanos, muy rebelde y no entendemos. La sujeción no le gusta a la carne. Yo digo, bueno, qué mal, qué sacrificio tan grande es ponerse un cubrebocas. Que no entiende y se está dice y por la tele y donde quiera, y en las casas muriendo y en las casas enfermos, y no entienden y no se la ponen, aun cuando han tenido fallecimientos en su vida, en sus hogares. Todavía así, vámonos a juntar y vámonos a las vacaciones y vámonos a no sé dónde. Y yo digo, como dice el Señor aquí, comiendo, bebiendo, casándose, dándole gusto a la carne. Digo, no que sea malo casarse, ¿verdad? Pero las fiestas y todo lo que se hace. Y no entendieron, dice, pues así estamos ahorita. Yo digo, bueno, ¿qué no entienden? No ven los semáforos, no ven y se les hace mucho. Qué carne tan rebelde, hermanos. Mucho, a veces hasta enojados porque aquí se está llevando el protocolo. Y dice, bueno, pero ¿a poco es mucho ponerse un cubreboca, ponerse el gelecito? Pues yo no digo que son las grandes cosas. Cuando Noé, ¿qué les decía? Pues súbanse, nomás los invitaba a subir, nadie se quería subir. ¿Qué tanto cuesta eso? Es un esfuerzo tan grande, hermanos cristianos. Yo creo que nosotros debemos de ser diferentes al mundo. Pero es triste que a veces entre la misma gente cristiana se tienen estas cosas. La carne rebelde, yo digo, si reniegan por un cubrebocas y por un gelecito, pues cuando se les presenta una tentación de esas de veras fuertes, ¿qué van a poder? Es parte de sujetar la carne. No te gusta, pero te lo vas a poner, carne. Ese no quiere. Ay, es que qué incómodo andar con esto. Pues a mí también se me hace incómodo, pero es necesario. Es necesario. Y si uno no puede vencer en su carne,
en obedecer eso, pues menos va a obedecer cuando se te presente algo fuerte, ¿eh? Menos. Ahí se puede notar la rebeldía. Abre los ojos, líderes, porque los líderes somos atacados, hermanos. Y no hay quien entienda, dice la palabra, con esta carne rebelde, ni quien busque a Dios, dice. Pues sí, en el mundo no hay quien escuche. Ay, ¿a poco? Es triste, hermanos. La dureza de la carne, de la mente y del corazón es triste porque esa es la condición de ira que nos heredaron nuestros primeros padres. Pero tú y yo tenemos otra naturaleza. Nosotros no somos pura carne. Tú y yo tenemos un espíritu nuevo que tiene que vencer y dominar. Tú y yo estamos aprendiendo una palabra, la palabra de Dios, para renovar nuestra mente y no estar dirigidos nomás por la carne, para renovar nuestra mente con lo que Dios dice. Tú dices, no, pues no, yo nomás creer en Dios, no me interesa renovar mi mente, no me interesa lo que está escrito. Pues estás en un grande problema, hermano. Aquí estamos estudiando la palabra para conocer las profundidades del nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho ya otras veces que podemos llevar nuestra vida cristiana como un barco. Yo no puedo hablar de condenación a gente cristiana porque no hay condenación para el que está en Cristo. Pero puedes llevar tu vida cristiana como un barco o como un submarino. Como un barco es todo lo que ves por encimita, qué bonito, aquí y allá. Pero si vas a un submarino, vas a ver otras cosas que no ves arriba, que no ves por fuera. Lo que está escondido en el mar, allá en lo profundo del mar están los tesoros. Y en las profundidades de la palabra están los tesoros de Dios que mucha gente ignora porque siempre ha llevado su vida cristiana como un barco, nomás por encimita. Palabra, no, lo que te lleva a las profundidades es la palabra, hermano. Es lo que te enseña los secretos escondidos. La perla le llama el Señor. ¿Por qué crees que le llama al Evangelio la perla de gran valor? El tesoro escondido, porque no está así superficial. Se necesita tener entrega y disposición a estudiar la palabra para que Dios te revele las grandes maravillas que Él tiene, los tesoros que tú necesitas para vivir en este mundo. Yo espero que nosotros nos animamos a entrar a este submarino. Cuando leemos la palabra de pasadita, pues la razonamos todo con la mente carnal. Todo lo entendemos superficialmente. Pero cuando leemos, nos vamos en este submarino, hermanos, queriendo encontrar esos tesoros y esas perlas. Entonces nos vamos a las profundidades. Y allá solamente el Espíritu Santo te va a hacer ver las cosas. Y empezamos a entender de otra manera la Biblia. Y empezamos a enamorarnos más del Señor. Y empezamos a dejar muchas cosas. Porque la misma palabra te lo va quitando. Te va doblando. Ya no eres el tú, la prepotencia de ser yo, sino vamos dejando que sea Cristo el que nos dirija y viva en nosotros, hermanos. Vamos a leer, voy a poner este ejemplo. En el libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26 y versículo, no es Mateo, es Juan 6:51. Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 51.
Gloria a Dios. Aquí tenemos la palabra. Es bueno ir a la palabra y saber lo que Dios dice. Y así nadie te cuenta, hermano. Jesucristo está con sus discípulos aquí en este pasaje. Juan 6:51. Y dice así, les está hablando y les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los judíos, ¿qué hacían? Contendían entre sí, pues no le entendían. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede darnos a comer de su carne, verdad? No lo entendían, hermanos. ¿Por qué? Porque para la mente esto no es comprensible, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 26, ahora sí vamos a Mateo, les está hablando nuevamente Jesucristo. Por eso dijo que tenía que venir el Espíritu Santo, porque no entendían, hermano. 26 y 26. Fíjese que este mensaje debe de ser básico para cada cristiano, básico, entender esto. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí ya les explicó mejor, porque tomó el pan y le dijo: esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Esto es remisión de pecado, libre de pecado, perdón de pecado, sin consecuencia del pecado. Esto es remisión. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta el día en que yo lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren, hermanos, aquí está hablando de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena. Jesucristo habla de su cuerpo de tres maneras. Habla de su cuerpo en el pan, la Santa Cena, ¿verdad? Cuando estamos todos recordando su muerte y tomamos el vino y comemos el pan. Bueno, muy bien. Pero también habla de su cuerpo, la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. También la Escritura habla de su sangre del nuevo pacto. También habla él del pan de vida, que es la palabra. Cuando comemos la palabra, esta palabra es pan, alimenta tu espíritu. ¿Se acuerda? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está hablando del nuevo pacto, hermanos, del nuevo pacto que lo menciona bastante en el Evangelio. Y vamos a entender, el nuevo pacto dice con la muerte, con la sangre de Cristo. Este es, dijo, el pacto en mi sangre, mi cuerpo que por vosotros es partido. Habla de su cuerpo físico, habla de su cuerpo en la Santa Cena
y habla de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, de su iglesia. De tres maneras. El cuerpo de Cristo cuando anduvo aquí en la tierra, ese es uno. El cuerpo de Cristo cuando tomamos la Santa Cena. Y el cuerpo de Cristo como iglesia. Pero esto no lo ves en el Antiguo Pacto. Tú no lo ves en el Antiguo Testamento, hermano. Esta Biblia trae 2 testamentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que quiere decir Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo antes que Cristo viniera con el pueblo de Israel. Dios hizo pactos, hermanos, también muchas veces antes de hacer el pacto de 10 mandamientos. Hizo otros pactos. Hizo un pacto con Noé. Hizo un pacto con el pueblo de Israel. Hizo un pacto con Abraham. Hubo más pactos, pero el pacto de la ley de Moisés, que es los 10 mandamientos, este fue un pacto antes del nuevo pacto. Por eso la Biblia habla de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 pactos, 2 testamentos. Pero analízalo, hermano. Un testamento es una herencia. Y el que no tiene que dejar, ¿para qué deja testamento? Si no tiene nada que dejar. Si alguien sabe que se va a morir, hace su testamento, porque esa es su voluntad. A fulano esto, a perengano lo otro y acá lo otro. Hay quien no lo hace y luego vienen los pleitos porque esto es mío y a mí me toca. Pero Cristo no dejó intestado. Cristo dejó su testamento. Fíjate nada más. Cristo, y tú, cristiano, estás involucrado en el testamento, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Dime, piensa nomás cuántas personas tienen una herencia y les dicen y ni la creen y ni la reclaman. Y ahí se queda, pues ahí el gobierno se queda un día con ellos, que nadie lo reclamó. Dios no quiere que nosotros estemos sin reclamar nuestra herencia, hermano. Porque Él lo dejó escrito, es testamento, Nuevo Testamento. El testamento es un libro legal. El antiguo pacto, el primer pacto que hizo, el primer testamento, fueron los 10 mandamientos de Éxodo 20. Ley de Moisés, esto los conoce todo el mundo. ¿Sabe por qué? Lo conoce todo el mundo. A ese no le puede tapar nada el enemigo, porque es un pacto en no lo hagas, amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú lo sabes, los 10 mandamientos, y no matar, y no fornicar, y no desear lo de otros. Y ahí está en Éxodo 20 todos los 10 mandamientos, hermano, que nadie, dijo Cristo, pudo cumplir. Porque se necesita ser perfecto para cumplirlo, y nadie es perfecto. Dios envió uno perfecto a cumplir ese pacto. Ese perfecto se llamó Jesucristo. ¿Y sabes a qué vino Jesús? A cumplir los 10 mandamientos por ti, porque tú y yo no los podíamos cumplir. Ay, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, que están entendiendo. No los podías cumplir por más que te esfuerces. Un solo mal pensamiento y ya fallaste ese pacto, porque ese pacto pide perfección. No nomás era de cumplir 10 mandamientos, era cumplir con los sacrificios de la sangre de todo el Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales, de cumplir con todas las fiestas, de lo que Dios había enviado a los judíos que hicieran, de cumplir con demasiadas leyes, hermanos. Era toda la ley de Moisés, nadie la podía cumplir, ni la ha podido ni la podrá cumplir el ser humano. Por eso tuvo que venir Jesucristo a cumplirla, porque nosotros no podíamos.
El grande amor de Dios y de Cristo. Por eso se hizo un nuevo pacto, se cambió. Se hizo el nuevo pacto, hermano. Pero para establecer un nuevo pacto tuvo que morir Jesucristo. El nuevo pacto es legal. El nuevo pacto es la voluntad de Dios y de Cristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 16. Este libro de Hebreos, si no entiendes, léelo muchas veces, por favor, hermano. Porque te va a traer grandes bendiciones. Y vas a entender más cosas de lo que te estoy diciendo. En Hebreos 9:16 dice aquí la palabra: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Pues eso lo sabemos, ¿verdad? Miren, hijo, cuando yo me muera esto va a ser suyo, sí, pero primero tiene que morirse. Por eso tuvo que morir Jesucristo. Porque si Cristo, todavía, hermanos, ¿entiende esto? Mientras Cristo vivió, el testamento, el nuevo pacto, no había entrado. Mientras Cristo vivió, no había lo que ahora estamos aprendiendo nosotros. No había testamento a tu favor, no tenías herencia. Mientras Cristo no murió. Por eso es necesario la muerte del testador, dice aquí, que intervenga muerte del testador. 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. No valía. Así es que cuando tú lees los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, el testamento no estaba vigente. Ponte listo cuando leas en la palabra de Dios, porque hay quien nos quiere aplicar como vivieron en ese tiempo. El Nuevo Testamento empezó después de la muerte de Cristo. Del libro de los Hechos en adelante. Ya había pacto, ya había herencia. Porque, hermano, yo veo a la gente que lee la Biblia y no la entiende y mejor no la lee y que se confunde. No hay confusión si tú te metes a que el Espíritu te revele las cosas. Mientras Cristo vivió, pues no había herencia. Por eso Jesús trató con gente que no era heredera. Jesucristo trató con gente del antiguo pacto. Todos los 4 evangelios eran gente que vivió bajo el antiguo pacto, de tenía que cumplir 10 mandamientos para que Dios lo bendijera. El nuevo pacto no es así, hermano. Por eso me gusta predicarlo. Y por eso me da tristeza tanta gente que no conoce esto. Esa fue la voluntad de Dios, así lo hizo Dios para que pudiera venir a salvar al mundo, porque estábamos sin esperanza, metidos en esta carne horrible, rebelde, que no entiende a Dios. Gálatas 3:15 dice: un pacto ratificado, nadie lo invalida. O sea, un pacto que ya fue aprobado, confirmado. Legal, es legal. Ya se comprobó que Cristo murió. Ya se comprobó que Él fue perfecto. La muerte de Cristo, su sacrificio, fue confirmado porque derramó hasta la última gota de su sangre, aprobado por Dios ese pacto. Y es un pacto eterno. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. No entendieron nada ellos, hermano. Hasta hoy lo estamos entendiendo tú y yo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo tuvo que derramar su sangre hasta que salió agua, para que el nuevo pacto se llevara a cabo. Mucha gente aún, hermanos cristianos, están todavía bajo la ley.
tratando de salvarse cumpliendo 10 mandamientos. No van a poder, nadie. Jesucristo lo hizo precisamente porque nadie podía, hermanos. No hay justo, dicen Romanos, ni aún uno. Qué triste, hermano. A mí esto me duele y es lo que me hace compartir. Aunque el demonio quisiera ya haberme acabado y haberme tapado esta boca, para que no siga hablando de estas cosas. A mí me duele que tanto cristiano, gente sincera que ama al Señor y que ni siquiera sabe lo que tienen un pacto con Dios, con Cristo. Que hay un testamento a su favor, que tiene una herencia. Saben que Dios existe, que es poderoso, creen en Cristo, en su nacimiento, en su sacrificio, que los ama, pero no conocen el nuevo pacto de Jesucristo y leen la Biblia, pero les queda, dice la Escritura, el mismo velo que no entienden, porque la mente todo lo quiere razonar. Unos no lo saben, otros lo saben, lo escuchan, y unos lo dudan o no lo creen y otros dicen, no, mejor no. Si tú eres un creyente de Jesucristo, aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú has creído que Él es el Cordero de Dios que quitó tu pecado. Si tú eres hermano, tú tienes una herencia y tú tienes un pacto. Dios ha hecho un pacto contigo. Y no debes ignorar esto, hermano. Te heredó Dios por medio de Jesucristo. La herencia es por medio de Jesucristo. De esta manera nos pudo hablar para que pudiéramos entender un poco, hermanos. Ignorar el pacto, rechazar el pacto es la derrota del cristiano. Aunque sea salvo, pues sí, pero el enemigo le puede quitar, borrar del mapa y que no sea más un soldado. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de mi palabra. Le faltó conocimiento y él los engañó el demonio. Hebreos 7:22 dice que el nuevo pacto en el cual estamos tú y yo es mucho mejor que el antiguo pacto de 10 mandamientos. Es mucho mejor. Aquí te lo dice Hebreos 7:22. Y quiere Dios que entendamos por qué es mucho mejor. ¿Por qué tuvo que darse un nuevo pacto? Dios quiere que entendamos esto, hermanos. Un pacto es un contrato. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o varias personas de dos lados, ¿sí? Donde se ponen de acuerdo o dos empresas o qué sé yo hacen un pacto. Tú haces esto y yo hago lo otro. Tú esto y yo lo otro. El plan de Dios es que funcione el nuevo pacto, que nosotros lo conozcamos y lo aceptemos para poder obrar en nuestras vidas, hermano. Porque ignorar el pacto, te digo, es la derrota del cristiano. Porque tiene una herencia, porque tiene promesas de parte de Dios, pero si no las hace valer, el enemigo le puede acabar. Y así ha acabado muchos, hermanos, en el engaño. Y es el deseo de mi corazón que no sea la iglesia más engañada. Siempre, hermanos, he orado y traigo esto en mi corazón. Créeme. La carga. Yo sé que hay muchos evangelistas que tienen carga por el mundo, por traer las almas a Cristo. Mi carga más bien es por la iglesia, que no se quede en ignorancia, que no se quede tirada, que cuando viene el enemigo a acabarnos, levanta el Señor con más fuerza, que no venga a dejarnos atrasados ahí por cualquier cosa, hermano, porque Él es perfecto en sus pactos y el nuevo pacto es perfecto también, porque Cristo fue perfecto y sigue siendo perfecto. Gracias, Señor.
Si nosotros vemos a la gente del antiguo pacto, Dios nunca les falló, hermanos. Y era un pacto por obras, por lo que ellos podían hacer. No era como el nuevo pacto. Era un pacto en donde ellos tenían que cumplir y obedecer aquello para poder salir adelante. En el Antiguo Testamento, dije, Dios hizo pacto con varios, pero vamos viendo algunos. Hizo su pacto con Abraham, allá en Génesis 17:6. Le dijo: yo seré tu Dios y te haré padre de muchedumbre y te bendeciré. ¿Sí? Allá lo puede leer en Génesis 17 del 1 al 6. Y le dijo: te bendeciré, pero yo te voy a bendecir. Este fue el pacto. Pero tú vas a circuncidar a tu descendencia. Yo te bendigo, pero tú vas a circuncidar a tu gente, a toda tu descendencia. Y allá podemos verlo, hermanos, en el libro de Génesis 17:10, donde el Señor les dice: este es mi pacto que guardaréis entre tú y vosotros, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Mire, desde Abraham, hermanos, Dios le dijo: voy a hacer pacto contigo y con tus hijos. Tus hijos están incluidos en el pacto, hermano. Ay, que no estés pensando que no, pues que este no ha recibido. Él está incluido en el pacto por tu fe. Fíjate nada más. Para que descanses tranquilo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Después de ti es cuando te mueras, Será circuncidado todo varón entre vosotros. Estoy leyendo antiguo pacto, Tenía que circuncidarse. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Miren, el 14 dice: y el varón incircunciso, el que no se circuncide, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Yo los voy a bendecir y todo, pero ustedes van a circuncidarse. La circuncisión en el Antiguo Testamento sellaba el acuerdo con Dios. Ha violado mi pacto. Por eso, hermanos, en Romanos 4:20 dice que Abraham no dudó por incredulidad cuando le dijo: vas a ser padre de muchedumbre de gentes, con 99 años, hermanos. Viendo su cuerpo, dice que no se debilitó su fe viendo su cuerpo porque estaba como muerto ya el hombre. Plenamente convencido, dice, que Dios era poderoso para cumplirlo. Serás padre de mucha gente. Fíjese nada más. Tendrás hijos. Cuando Josué entró, hermanos, allá en Josué 5:5, en la tierra prometida, cuando después de Moisés, él tuvo que circuncidar al pueblo, porque los que habían estado en el desierto no estaban circuncidados. Iban a tomar, iban a guerrear y necesitaban estar dentro del pacto. Los hombres de victoria del Antiguo Testamento fueron hombres que conocieron el pacto y se apoyaron en él cuando tuvieron dificultad, hermano. Dios le dijo a Abraham que era un pacto eterno, Moisés, cuando Dios le habló, hermano, también hizo pacto con Moisés, Dios. Los israelitas no hubieran podido salir de Egipto, estaban esclavos todos, hermanos. Acuérdate todos los milagros que hizo para poderlos sacar de Egipto, para cruzar el Mar Rojo que se abrió, caminar en el desierto, 40 años sin que se les acabaran los zapatos ni la ropa, hermanos. Iban creciendo y les crecía la ropa también. Imagínate nada más, poseer la tierra prometida. Ellos pudieron hacer todo eso,
porque estaban dentro del pacto y ellos lo sabían, Moisés lo sabía. Es importante saber que tenemos un pacto, que Dios hizo un pacto contigo y no puede fallar ese pacto, no puede fallarte Dios. En Éxodo 2:24 dice que ellos clamaron a Dios, los israelitas, cuando estaban esclavos en Egipto, y se acordó de su pacto, dice, con Abraham, Isaac y Jacob. Eran su gente, hermanos, eran la descendencia de Abraham, y se acordó, Señor. Cuando Dios los iba a consumir, cuando hicieron aquel becerro de oro, fallaban 10 mandamientos, no tendrás dos dioses ajenos delante de mí. Hicieron el becerro de oro, allá en Éxodo 32. Y Moisés le dijo en el 13, acuérdate de Abraham, Isaac e Israel. Y le recordó el pacto. Les juraste, le dijo Moisés, les juraste por ti mismo. Porque Moisés conocía el pacto, por eso los pudo sacar, hermanos. Es necesario que tú conozcas el nuevo pacto cristiano, que conozcas tus derechos, que lo creas, lo que Cristo hizo por ti, no el antiguo pacto. Yo te estoy hablando de cómo Dios fue fiel en el antiguo pacto. Y si Dios fue fiel en lo antiguo, también es fiel en lo de ahora. Josué fue un poderoso hombre de Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Mire, hermano, conocía también el pacto Josué, te digo, allá en Josué 5:5. Después que ya los sacó y que se abrió el Mar Rojo y que se abrió el Jordán y que anduvieron, después de esos 40 años que anduvieron en el desierto, antes de ir a tomar Jericó, a la tierra prometida, a entrar en guerra, porque no entraron en tanta guerra cuando estaban en el desierto, hermanos, pero cuando ya entraron en la tierra prometida, allí había gigantes. Y entonces Josué, antes de irse a esa guerra, dice Josué 5:5, que circuncidó a todos los que habían nacido en el desierto en esos 40 años, porque no estaban circuncidados. Y que dijo, no están en el pacto, ¿y cómo nos va a ayudar Dios? Es la gente que traigo, y se puso, y allí dice que los circuncidó a todos. Y hasta que no se sanaron de esa circuncisión, entonces entraron a guerrear. Hermano, la circuncisión que tú y yo tenemos ya no es en la carne. La circuncisión que Dios hizo fue en tu corazón. Cuando tú abriste tu corazón a Cristo, y la gente no sabe por qué tiene que recibir a Cristo. Abre su corazón. Es una circuncisión en un pacto nuevo, donde Cristo entra a tu corazón, porque tú le abriste tu corazón. Y entra el nuevo, entra ahí. Tú estás en un nuevo pacto, hermano. Porque si tú eres de Cristo, linaje de Abraham eres, dice la Escritura, y heredero, según la promesa, heredero de la herencia de Jesucristo. Hermano, miren, hermanos, Josué fue un poderoso hombre de Dios. Dije, bajo su liderazgo tomaron la tierra prometida, ganaron muchas batallas. Ordenó al sol y a la luna que se pararan. Y ya le había dicho Dios desde que iba a entrar, le hizo pacto en Josué 1:5 y le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y nadie le pudo hacer frente. Tomaron la tierra prometida, pero Josué conocía el pacto. Qué importante es conocer el pacto, hermano. No es posible que tú y yo no conozcamos el pacto, tenemos que conocerlo. ¿Y qué podemos decir de David, hermanos? David, mire qué prueba de que estaba bajo el pacto y que lo conocía.
Este poderoso hombre de Dios pudo decir, cuando hablaron de Goliat, todo Israel, todos los israelitas salían corriendo porque era un gigantón que le tenían miedo. En 1 Samuel 17:26, David dijo: ¿quién es este filisteo? Incircunciso. Cuando dijo incircunciso, dijo que ni se ha circuncidado, Dios no está con él. Que se atreve a provocar al ejército del Dios viviente. Hermano, ¿quién eres tú? Tú eres del pacto, del nuevo pacto, del mejor pacto. Pero ¿cómo batalla Dios con nosotros para que lo creamos, hermano, aunque esté escrito en su testamento? David sabía que Goliat no era del pacto. Por eso le llamó incircunciso. Dios había dicho: el que no se circuncide, este no es mío. ¿Y sabes qué? Hoy, el que no recibe a Cristo, no tiene salvación. El que en mí cree, ha pasado de muerte a vida. El que en mí cree, hermano, está escrito en el libro de la vida. Tiene derecho a la herencia. El que no ha creído, el que no abre su corazón para recibir a Cristo, no tiene nada, no tiene derecho. No tiene derecho, hermanos. ¿Cómo es eso? No tiene derecho, así de sencillo. Porque Dios obra a través de sus leyes. Por eso dejó la Biblia. Me decía alguien: ¿y por qué? ¿Por qué Dios ahorita no? Dios quita esta pandemia y ya. Porque ante todo, Dios de amor, de misericordia, de poder. Ante todo lo que Dios es justo. Y Él no puede brincarse sus leyes. Él no puede violar las decisiones del hombre. Uno tiene que creerlos y atesorarlas en su corazón. Uno tiene que creerlo, hermano. ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Por qué no le dan derecho a Dios? Se creen de las mentiras del enemigo. Ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Y dijo Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de cualquier cosa que venga, hermano. Tú vienes a mí, le dijo, con espada y jabalía, no, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No le tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque se apoyó en el pacto. Sabía que Dios estaba con él. Como Josué y Caleb también lo sabían, hermano. La gente que se ha apoyado en el pacto ha sido gente victoriosa. Y tú lo puedes leer en la Biblia. David, Sansón, Elías, Eliseo, Josué, la Virgen María, Débora. Son ejemplos de fe del antiguo pacto, hermano. Del pacto de Dios en acción. Conocían el pacto, conocían sus derechos, y aunque venía todo contra ellos, hermanos, se arriesgaban porque sabían que Dios no les iba a fallar. Se apoyaban usando lo que Dios les prometió. ¿Sabes tú, cristiano, que el pacto en el que hemos entrado es lo que Dios te ha concedido? Primera de Corintios 2:12 dice que el Espíritu Santo está dentro de ti para que sepas lo que Dios te ha concedido. Tenemos concesiones de parte de Dios. Dice que Él es mediador, Jesucristo es mediador del nuevo pacto, mediador, hermano, es fiador del nuevo pacto. Ay, hermano, un fiador es el que responde por ti. Un fiador es que si tú no pagas, Él paga. Jesucristo es tu fiador porque no va a pagar, ya pagó todo lo que tú has hecho. Por eso es tu fiador. En este pacto, hermano, están nuestros derechos
nuestras bendiciones, que tenemos que usarlas, hermanos, usarlos. El nuevo pacto no habla de estas cosas, hermanos. El antiguo pacto no habla de esto. Es el nuevo pacto el que está hablando de tus derechos. El libro de Hebreos 9:35, vaya y si puedes leer todo este libro de Hebreos, yo te lo recomiendo y pídele al Espíritu Santo que ilumine tu mente, porque con una mente natural no se entiende. Te lo digo desde ahorita, pide que Dios te revele y te haga entender estas cosas. Hebreos 9:35. No hay, ¿verdad? Estoy mal. Es 9:13, perdón. Dice aquí. Ay, mire, lea el 12 porque el 12 te trae. Dice, y no por sangre de machos cabríos, como en el antiguo pacto, En el antiguo pacto cada año mataban los animales para que cubriera el pecado que habían cometido durante ese año y luego volvían a sacrificar cada año animales. Esa sangre tapaba aquel pecado que ellos habían cometido. Jesucristo no vino a tapar nada. Jesucristo vino a tapar como la sangre de animales. Jesucristo vino y dio su sangre para quitar el pecado del mundo, hermano. Fíjate nada más, para quitarlo. Es grande la redención, hermanos, es grande, grandísima. Tenemos que de veras meterlos en ese submarino para que Dios nos revele estas cosas. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención, libre de castigo. Dios no te va a castigar. Eterno es esto. No te va a cobrar los pecados. Ya se los cobró a Jesucristo. Eterna redención, libre del castigo que merecías por pecar. Esto quiere decir redención. Es eterna, hermano. Y luego dice en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra podían a los inmundos santificarlos, ¿verdad? Para la purificación de la carne, lo que habían pecado, dice en el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él fue perfecto, no pecó, murió como si hubiera pecado por nuestros pecados, Ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Hermanos, el nuevo pacto, cuando tú lo entiendes, limpia tu conciencia de obras muertas. Limpia tu conciencia de tu vida pasada, de tus pecados, para que puedas servir al Dios vivo, dice aquí. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Y dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque no pudiste cumplir 10 mandamientos, pecaste, los llamados reciban. ¿Cuáles son los llamados? Los que hemos creído, tú y yo, y todo aquel que cree. Los llamados reciban la promesa de que de la herencia eterna. De la herencia eterna, hermanos. Fíjese nada más. Es una herencia que todavía está vigente, es eterna. Yo no lo creo, Dios te espera hasta que creas. Hasta que lo compruebas. ¿Sabe cuándo lo aceptamos? A veces hasta que creemos, hermano. Hasta que nos pasa algo y hasta que vemos y no nos explicamos los milagros en nuestras vidas entonces. Pero no hay necesidad de tanto, aquí está escrito. Nadie puede cumplir 10 mandamientos.
Dios estableció que la sangre de los animales les cubría temporalmente. Levítico 17:11. Pero hermanos, el nuevo pacto se abrió. Tú fuiste circuncidado en tu corazón cuando te abriste para recibir a Cristo. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Qué belleza el libro de Hebreos, hermanos. Qué belleza. Ahí habla de todos nuestros derechos. Hebreos 1:2 dice que Cristo es heredero de todo lo que existe. Y Romanos 8:17 dice que si tú y yo somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia de Cristo que Dios le dio a él, también un coheredero es que son los dos herederos de lo mismo. Chécate ese libro, hermano, para que tú entiendas. Vamos a terminar porque el tiempo se fue, hermanos. Es tan interesante. No termino este mensaje, pero la próxima vez vamos a hablar de en qué consiste el nuevo pacto, hermano. No ande faltando, porque se pierde de tantas cosas, hermano, cuando falta. No falte. Miren, las escuelas les dicen no falte, porque si falta, pues pierden la clase y luego a la hora de la prueba no saben qué contestar. Es lo mismo aquí. Faltas a la clase, faltas a la escuela y luego viene la prueba y aquí que no sé cómo hacerle. Tú tienes que saber qué hacer en ese momento, hermano, si conoces el nuevo pacto. Y no, a ver, ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Aquí te dice lo que Dios quiere. Aquí está escrito lo que Dios quiere. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere esta pandemia. Pero el hombre, con todo lo que habla y con todo lo que hace y rechaza a Dios y hacen lo que les da su gana, el hombre le da derecho al enemigo a que mande todas estas cosas. Por eso Dios sabía que en los últimos tiempos iba a pasar esto y sabrá Dios cuánto más. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre le da derecho y Dios es un Dios legal. Escúchalos hablar. Escucha hablar a la gente. A ver cuál está hablando de lo que Dios dice. Ni les importa la Biblia. Menos les importa un pacto. No les importa nada. Les importa su carne, darle vuelo a todo lo que ella quiere. Y luego, ¿por qué no haces algo, Dios? Yo espero que tú sepas que tú y yo tenemos que hacer algo con todo lo que Dios nos ha dado. Leo esta última, hermanos, ya no puedo ir más allá. Hebreos 8:6. Una escritura muy importante, sobre todo para aquellos que dudan de la gracia, de la justicia por medio de la fe. Hebreos 8:6. Dice aquí la palabra de Dios. Pero ahora, diga ahora. Tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, el antiguo pacto, ¿verdad? El primero dice uno, ¿cómo que tenía defecto Dios? Pues si tú no haces nada con defecto. No, el pacto es santo, los 10 mandamientos, la ley de Moisés es santa. El defecto está en que nadie lo puede cumplir. Con una carne tan vanidosa, tan rencorosa, odiando, le gusta lo malo. ¿Quién cumple ese pacto? Nadie. Nadie lo pudo cumplir. Dice, si aquel hubiera sido sin defecto, ¿verdad? Que un hombre nomás lo hubiera podido cumplir, pero no lo pudo cumplir nadie. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, para el nuevo pacto.
Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto fue una profecía que ya estaba dado desde antes. No como el pacto, escucha esto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el antiguo pacto de 10 mandamientos, no como la ley de Moisés, fue lo que les dio cuando los sacó de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sí, porque el pacto era que si no cumplían le venía maldición. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En tu corazón están escritas esas nuevas leyes. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más, dice. Miren, hermano, tú le puedes estar diciendo: Señor, perdóname, que cuando allá, que cuando acá. El Señor te va a decir: ni me acuerdo. Que no te dije que yo cuando perdono borro, que agarré tus pecados y lo aventé a lo profundo del mar y ni me acuerdo de ellos. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué es lo difícil de este pacto? Que la gente lo crea. Yo les digo esto, ay sí, mira nomás, porque están apegados al antiguo pacto y no entran en el nuevo pacto. Y dice aquí en el 13, estoy leyendo Hebreos 8:13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Oye, hermano, ¿por qué no leen? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Está dura esta palabra, hermanos. Que el Espíritu Santo te convenza de lo que está escrito. No voy a ir más adelante, porque no puedo, pero sí es necesario que conozcamos, y más ahora, en este mes primero del año, que establecemos las metas, que tenemos luchas y que estamos en una guerra tan tremenda. No es posible que el cristiano no conozca su nuevo pacto. Tienes que entenderlo, cuáles son las promesas, cuál es tu herencia, para que puedas caminar sin temor, con paz en medio de tormentas, con ánimo en medio de situaciones. Solamente porque Dios es fiel a sus pactos. Y nuestra vida, toda, con toda nuestra familia, en nuestra vida, la tiene el Señor en sus manos. En sus manos está tu vida y la de los tuyos, hermano. Así es que conoce el nuevo pacto. Gracias al Señor, hermanos. Continúo cuando la próxima vez que me toca compartir. Voy a terminar con esto porque es muy importante conocer el nuevo pacto para establecer nuestras metas para este año y para todo nuestro futuro. Amén, hermano. ¿Aprendió algo? Póngase de pie. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por la bendición de tu santa palabra. Te doy gracias por el nuevo pacto, Señor. Te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas, Señor. Y aquellos que no entienden, yo pido, Espíritu Santo, que tú les muestres la realidad de tu palabra, porque es la que nos hace libres de todo.
Y yo los dejo en tus manos santísimas. Somos tu iglesia que ha creído en ti, lavados con la sangre de Cristo. Los que estamos aquí, los que están allá y más allá también, que también han creído en ti, Señor. Y en esta hora, antes de despedirme, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien en esta mañana que tú nunca has abierto tu corazón a Cristo? ¿No tienes esa circuncisión del corazón? ¿No has entrado en el nuevo pacto? ¿Habrá alguien que diga, yo no lo he hecho, pues yo ni lo había entendido, nomás dicen que pasen a recibir a Cristo? Pero si tú estás aquí y tú sabías que Cristo nació, murió, resucitó, pero tú no sabías de este pacto y de esta circuncisión. Tú no sabías que tu nombre queda escrito en el libro de la vida y que te haces heredero de bendición cuando tú aceptas a Jesús y tú quieres recibirlo. Levanta tu mano ahí donde estás y yo oro por ti. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero recibir a Cristo? Parece que todos lo hemos recibido allá donde están. Si tú estás ahí escuchándonos a través de la transmisión y nunca has abierto tu corazón a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor puede entrar en tu corazón. Hoy es el día que tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Hoy es el día que te haces un heredero. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar mi pecado. Yo acepto ese sacrificio en mi vida. Yo acepto que tú eres, Señor, el que me trajo salvación, que a eso veniste, a morir por mí. Yo lo creo, Señor. Revela tu santa palabra en mi ser y escribe mi nombre en el libro de la vida, que un día va a ser abierto y yo quiero estar de allí diciendo presente. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesucristo. Ahora yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Señor, tú sabes si hay alguien que hizo esta oración. Revélale, Padre. Revélale, Espíritu Santo. Es tu tiempo de revelación para que ellos puedan entender estas grandes verdades. No se queden como el barco, que penetren en las profundidades a encontrar estas maravillas que nosotros estamos encontrando. Gracias te doy, yo los bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les sigue bendiciendo, hermano.